mientras la mayoría de los niños de 8 años todavía están aprendiendo el alfabeto o jugando a la pelota, Lea pasa sus días en silencio, reparando radios viejas, dibujando circuitos en un cuaderno descolorido y acompañando a su madre en autobús a la sede de una gigantesca empresa tecnológica, donde su madre limpia las oficinas en silencio. Nadie sabe que Lea existe. Nadie se fija en ella. Nadie, excepto. Un día, todo cambia. Un ciberataque repentino paraliza toda la empresa, bloqueando los sistemas como una avalancha silenciosa. Ni los ingenieros ni los gerentes comprenden lo que está sucediendo. Cuando Lie, con una voz apenas susurrante, pide permiso para intentar algo, comienza algo extraordinario. Como pudo una niña, olvidada por el mundo, convertirse en su improbable salvadora. ¿Y qué sucederá cuando el poderoso director ejecutivo finalmente conozca a la única persona a la que ya no puede ignorar? Quédate con nosotros para descubrir cómo el genio puede florecer en silencio y cómo, a veces, el simple hecho de ser visto puede cambiarlo todo. Lie caminó exactamente 6 pasos detrás de su madre, no porque se lo hubieran ordenado, sino porque disfrutaba viendo a su madre moverse a lugares donde claramente no pertenecía. Su madre nunca se apresuró, nunca levantó la vista, nunca fingió encajar en los pasillos de mármol y cristal del gigante tecnológico Vireon. Había elegido la invisibilidad, y Lea Martell, desde pequeña, había comprendido algo inusual y profundo: en ciertos espacios, la invisibilidad era una forma de poder. Apretaba con fuerza su vieja y raída mochila, con cuidado de que la cremallera rota no se enganchara en su suéter. Dentro yacían sus tesoros más preciados: un reloj digital roto, una memoria USB rota que ya no funcionaba, pero que no se atrevía a tirar. Entraron por la entrada exclusiva para el personal. El guardia de seguridad ni siquiera miró a Martell. Nunca lo hizo. Su madre susurró: 39. Lea sabía lo que eso significaba. Mismo piso, mismo departamento. No se necesitan preguntas. Se dio la vuelta y se deslizó a su sitio habitual, un banco mullido en la esquina del pasillo. Allí, balanceó las piernas suavemente, luego abrió su cuaderno y hojeó páginas llenas de esquemas, diagramas y su propio lenguaje de comandos inventado. Volvió a dibujar. Era su momento favorito del día, el momento en el que podía fingir que ella también pertenecía allí. Cuando su madre desapareció tras las puertas del ascensor del personal, Lea ya estaba inmersa en el diseño de una placa base imaginaria, una que creía que podía hablar a través del aire. Su lápiz volaba sobre el papel, guiado por una lógica que solo ella conocía. Apenas percibía el clic de los tacones, el bullicio de las reuniones matutinas ni el crujido de las fundas de las tabletas al abrirse. Todo se desvanecía. Lo que importaba era la idea que cobraba forma, un dispositivo inalámbrico capaz de interpretar señales corruptas. Ya había visto algo parecido en un vídeo de un canal de YouTube ahora prohibido. Apenas recordaba el clip, pero la idea se había plantado en su mente como una semilla. Ahora esbozaba el código imaginario, un lenguaje de símbolos que solo ella podía descifrar, letras y números que formaban un alfabeto secreto. Y fue entonces, mientras trazaba el nombre de una función inventada, cuando se produjo el primer destello. Las luces sobre ella se apagaron. Se detuvo, parpadeó. Entonces, todas las pantallas a su alrededor quedaron en blanco, como si docenas de ojos mecánicos se hubieran cerrado de repente. Lea permaneció completamente quieta. A su alrededor, el edificio se endureció. Una ola de tensión recorrió la sala. La gente sacó sus teléfonos. Algunos tecleaban frenéticamente, otros gritaban por los auriculares. Alguien maldijo. Se escuchó una palabra: piratería. La atmósfera cambió instantáneamente. En la recepción, un hombre arrojó su tableta sobre el mostrador haciendo un ruido fuerte. ¿Qué quieres decir con que estamos atrapados?, gruñó en su auricular. Una mujer corría por el pasillo, murmurando algo sobre un problema con el control remoto. Lie desconocía su paradero, pero la chaqueta de la mujer estaba adornada con botones brillantes y su voz era aguda y autoritaria. Otros la siguieron sin dudarlo. La imagen inmaculada del edificio, que hacía un momento brillaba con eficacia, de repente pareció temblar. Lie no se movió. Sabía que si alguien la veía, le pedirían que se fuera. Así que ella miró, con los ojos abiertos y en silencio. Cerca de los ascensores, un grupo de hombres se acusaba mutuamente.
Uno mencionó un problema cardíaco, otro susurró sobre un vector maligno. Lea reconoció la palabra, malware. La había oído antes. Había visto a gente simular ataques en sistemas de demostración. No dominaba todos los aspectos técnicos, pero a través del pánico, a través de la maraña de términos técnicos, comprendió más de lo que creían. Ya no adivinaba. Leía entre líneas. Cuando alguien susurró, hoy no, no es posible, miró la enorme pantalla sobre la recepción. Permanecía oscura. Entrecerró los ojos. Un hombre joven con cabello puntiagudo y una chaqueta demasiado grande caminaba cerca, agarrando su teléfono. Nos va a matar. Esta es la presentación más importante del año. Estamos muertos. Lea anotó rápidamente junto a su diagrama, presentación del cliente. Ella no sabía por qué, pero le parecía vital. Estaban demasiado asustados para que fuera un simple problema técnico. Fue algo dirigido. Algo intencional. Ella escuchó con más atención. La recepcionista informó que alguien había intentado reiniciar los servidores desde la oficina, sin éxito. Otro hombre mencionó una prueba de PIN al DNS externo, que seguía bloqueado. Lea golpeó suavemente su lápiz contra su cuaderno. Ninguno de ellos sabía realmente dónde empezó el fracaso. Reaccionaron a ciegas. Pruebo las puertas y las encuentro todas cerradas. Ella no dijo nada, pero pasó la página y comenzó a escribir. ¿Por dónde empezar? Aislar el punto de compromiso. ¿Interno o externo? Ejecutar un cel de diagnóstico. Búsqueda de anomalías en las firmas de tráfico. No estaba segura de poder arreglarlo todo. Pero una cosa se estaba volviendo terriblemente clara. No pudieron. Este pensamiento la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Todos estos adultos trajeados, con sus insignias y títulos, rodeados de recursos, herramientas, dinero, poder, y ninguno tenía un mapa. Nadie sabía por dónde empezar. Por primera vez en su vida, Lea sintió que algo se agitaba en lo más profundo de su ser. No era solo curiosidad, esa que siempre la corroía. Era algo más intenso. Una extraña mezcla de ansiedad y lucidez, como sostener una cerilla encendida demasiado cerca del dedo, sabiendo que se quemará, pero incapaz de soltarla. Bajó la mirada hacia sus páginas, cubiertas de tinta y códigos. Era como contemplar una llamarada, consciente de que el fuego podía arrasarlo todo. No creía poder resolverlo todo. No era así. Pero algo en su impotencia le recordó el día en que su prima intentó conectar un disco duro viejo al televisor, borrando casi toda la configuración. Ese día, Lea simplemente se sentó a su lado y, en silencio, reinició el sistema usando un parche que había creado en su memoria USB. Nadie le había enseñado cómo. Simplemente, lo supo. Y ahora, una vez más, se encontraba en una habitación llena de gente con todo excepto dirección. Ella volvió a mirar sus notas. Los símbolos comenzaron a alinearse, como si su mente estuviera realizando ingeniería inversa del desastre, analizando el caos sin ver nunca el código fuente original. Ella agarró su lápiz con más fuerza. Ni siquiera se suponía que ella estuviera aquí hoy. Pero de repente parecía inevitable. Ella tenía que estar aquí. En los pisos superiores habían empezado a sonar las alarmas suaves, todavía no urgentes. Pero Lee apenas lo notó. Su atención se había cristalizado en algo eléctrico. Empezó a escribir más rápido, conectando lo que había oído con lo que sabía. Intrusión a nivel de kernel. Fallo de acceso al sistema. El intento de restauración fracasó. Copia de seguridad dañada. Cada línea llevaba el peso de algo que empezaba a encenderse, dentro de ella y en el mundo que la rodeaba. Era como si alguien hubiera bloqueado el sistema intencionalmente desde dentro, no lo había destruido ni borrado, sino congelado, suspendido en un estado que preservaba todo bajo el pánico. La estructura seguía allí, intacta, enterrada bajo el ruido. El esqueleto del sistema no había desaparecido, estaba esperando, en algún lugar, a ser descubierto. Solo había que saber dónde buscar. Lea exhaló lentamente. No tenía miedo. De hecho, la sensación le recordó el día que desarmó una vieja computadora de escritorio que el vecino había dejado en la basura. Todos decían que era chatarra,
inútil, pero por dentro, seguía funcionando. Solo necesitaba un destornillador, un poco de paciencia y ninguna supervisión adulta. Al observar el caos que se desplegaba ante sus ojos, sintió esa misma claridad, esa misma calma interior, una certeza que nacía en lo más profundo de ella. Ya sé lo que es, pensó. Lea nunca había visto a tanta gente influyente reunida en un solo lugar, y tan completamente perdida. Estaban juntos en una sala acristalada cerca de la escalera principal, una extraña mezcla de trajes de diseñador impecables y ropa arrugada, puesta a toda prisa. Algunos se llevaban los teléfonos a los oídos con desesperación, otros miraban fijamente las pantallas inundadas de alertas rojas parpadeantes. Una pantalla mostraba un mapa del mundo, ahora inundado de tonos escarlata, una hemorragia digital que se extendía nodo a nodo, como tinta derramándose sobre papel. Se acercó, silenciosa como una sombra. Sus zapatillas USA no hacían ruido sobre el suelo de baldosas. Apretando su libreta contra el pecho, Lea examinó sus rostros, uno por uno. Se suponía que estos eran los que tenían el control, la élite, los expertos, y, sin embargo, algunos gritaban, otros susurraban frenéticamente. Un hombre corpulento golpeó la mesa con el puño. «Esto es imposible», gritó. «Triplicamos el cortafuegos». Una mujer a su lado respondió con neutralidad, «Entonces es un protocolo fantasma. Imita a un usuario normal, demasiado limpio para ser un ataque de fuerza bruta». Lea no conocía toda la jerga técnica que usaban, pero comprendió lo que faltaba. No hacían las preguntas correctas. Para nada. El ambiente no solo era tenso, sino también de pánico. Alguien intentó eludir el sistema manualmente. Dedos rozaron el teclado frenéticamente, pero la respuesta fue solo una cascada de códigos de error. Otro bloqueo, susurró alguien. Cifrado de nivel 4, ¿quién diseñó este tipo de sistema? De repente, otra voz habló, alguien que realmente quiere que nos mantengamos desconectados. Entonces, un hombre mayor, más ruidoso que los demás y claramente acostumbrado a dominar una sala, se giró hacia la puerta y gritó a alguien invisible, ¿podemos contactar con Mark? Necesitamos un acceso de nivel superior. Un asistente nervioso tartamudeó, está en una reunión arriba, o al menos estaba en una llamada. Lea entendió lo que eran, no pase lo que pase, pasa rápido y nadie, ni una sola persona, tiene el control. Por un instante, olvidó que era invisible. Dio un pequeño paso al frente, y como si sus pensamientos se le escaparan sin permiso, habló en voz alta, apenas por encima de un susurro. ¿Has comprobado el ciclo de desbordamiento del socket? Las palabras cayeron en la habitación como una piedra en un pozo. Silencio. Todas las cabezas se giraron. ¿Qué dijo?, gruñó un hombre. Dios mío, ¿quién dejó entrar a un niño aquí?, exclamó otro poniendo los ojos en blanco. Pero una mujer parpadeó lentamente. No se rió ni la apartó. Simplemente miró a Lea Martel con una mirada serena y pensativa. Las mejillas de Lea se sonrojaron. Se arrepintió al instante. Había roto su regla, permanecer invisible, no ser oída. Retrocedió un paso, imaginando ya la cara de horror de su madre si alguien descubría lo lejos que había llegado. Apretó su cuaderno con más fuerza, preparándose para desaparecer, para desvanecerse como la niebla. Pero la miraron, no con desdén, sino con algo más peligroso, interés. Uno de ellos era más joven que los demás, apenas mayor que un estudiante de secundaria, y se mantenía apartado del grupo. No gritaba ni entraba en pánico. La miraba. Su placa decía, Helio. Lea lo miró a los ojos brevemente, luego miró hacia otro lado, pero no sin antes notar la ligera inclinación de su cabeza, como si estuviera repitiendo sus palabras una y otra vez. Helio era diferente. Su mirada no acusaba, sino que cuestionaba. Intentó comprender. Lea sintió que un torbellino de miedo y esperanza la invadía. No había dicho esas palabras por casualidad. No era una suposición. Ella, sabía él. Ya se había topado con este mismo problema antes, en una simulación a la que había accedido por la noche, agachada con las piernas cruzadas en el suelo del apartamento de un vecino, con un teclado roto sobre las rodillas y los ojos abiertos en la penumbra. No era una teoría. Era un recuerdo. El hombre corpulento que antes se había burlado de él ahora caminaba como un animal enjaulado, murmurando para sí mismo.
Todo esto es una pérdida de tiempo, se quejó. Estamos disparando a ciegas, añadió alguien más. Ningún parche funciona. Ni siquiera sabemos a qué nos enfrentamos. Y seguimos sin poder contactar con Mark, dijo secamente una tercera voz. Lo sabrá en cuanto aparezcan los indicadores en los paneles de los inversores, se pondrá furioso. Todo esto debería haber aterrorizado a Martel. Pero, curiosamente, no fue así. Lo que más le asustó fue ver cómo falsos sus suposiciones eran tales que estaban completamente ciegos a una verdad más profunda. Buscaban brechas ruidosas, ataques contundentes. Pero no era ruidoso. Era preciso. Era elegante. Algo se había infiltrado en sus sistemas, escrito por alguien que entendía la arquitectura más íntimamente que ellos. Lea conocía esta lógica. La sintió como un segundo latido. Y lo que era peor, ni siquiera sabía cómo explicar sus conocimientos. Esta era la pesadilla del aprendizaje en solitario, no siempre se tienen las palabras para expresar lo que se absorbe instintivamente. Volvió a abrir la boca, pero esta vez nadie la oyó. La sala se fragmentó en facciones silenciosas. Algunos actuaron con desesperación, mientras que otros se quedaron paralizados, temerosos de empeorar la situación. Entonces la mujer que antes solo había parpadeado finalmente habló, suavemente, pero con autoridad. Deberíamos al menos comprobar lo que dijo. Su tono no era duro, pero tenía peso. Una voz defensiva replicó, ¿en serio estamos escuchando a un niño ahora? Fue entonces cuando el de antemano no alzó la voz. No posó. Simplemente dijo, su pregunta tiene sentido. Las cabezas están girando nuevamente. Este es un punto de entrada lógico para el bloqueo recursivo, continuó, especialmente si el atacante quería que pareciera un error del usuario. Miró a Martel y luego a los demás. No pretendamos tener una mejor ventaja. Silencio. Otra vez. Lea tragó saliva con dificultad. No entendía nada de juegos políticos, pero entendía esa mirada. No era lástima. Era más cercana a la confianza. No una confianza absoluta, sino una semilla de confianza, algo que podía germinar. Ella rompió el silencio. Le gustara o no, ella ya no era invisible. Retrocedió, sin saber si había ayudado o simplemente empeorado la situación. Los hombres trajeados seguían escépticos. Los ingenieros parecían preocupados. Pero la conversación había cambiado. No radicalmente, todavía no, pero algo en el flujo había cambiado. Había introducido una idea que no existía antes en la sala. Los había hecho detener. Y era raro. Significaba algo. Refugiada en el pasillo, oculta tras una columna, observaba desde lejos. Sintió la mirada de Helio siguiéndola, no con recelo, sino pensativa. No había desviado la mirada desde que ella habló. Permaneció inmóvil mientras el caos se apoderaba de él, observando su retirada, asimilando su presencia como una pieza de rompecabezas que aparecía de repente, una pieza que aún no estaba en el tablero. Lea se sentó frente a la sala de cristal, abrió su cuaderno y escribió 3 palabras. Bucle de desbordamiento. Si no lo comprobaban ellos, lo haría ella. Lo haría. Porque no era una suposición. Era un recuerdo. La había dejado entrar no por confianza ni lógica, sino porque el fracaso los había agotado a todos. Este momento nació del agotamiento, del cansado colapso de la confianza. Un encogimiento de hombros colectivo por parte de aquellos que supuestamente sabían más. El jefe del departamento de informática, un hombre alto y de pelo ralo, murmuró sarcásticamente. ¿Y por qué no? Tal vez el hijo de la señora de la limpieza triunfe donde todo nuestro departamento ha fracasado. Una risa nerviosa, seca y hueca, recorrió la sala de cristal como una ola que nadie se atrevía a surfear. Nadie intentó detenerla. Nadie creía realmente que ella haría algo más que quedarse petrificada frente a la pantalla, paralizada por el caos que revelaba, excepto el interno silencioso, el interno de mirada atenta, que permanecía cerca de ella como una sombra de preocupación. Apenas había hablado desde que la defendió en la reunión anterior, pero ahora se adelantó con serena determinación y apartó una silla con cuidado. Toma, dijo en voz baja, con la voz casi ahogada por la tensión circundante. Tendremos que subirnos,
La mesa está demasiado alta. Lea Akissa meneó la cabeza, apretando el cuaderno contra su pecho como si fuera un escudo, y subió con la tranquila dignidad de quien había aprendido hacía mucho tiempo a no hacer una mueca ante el sonido de la risa. Nadie le dio instrucciones. Nadie le explicó el problema. Ella no pidió nada. Se quedó mirando la terminal, silenciosa e inmóvil, durante 10 segundos antes de tocar el teclado. Sus dedos se movieron, no por vacilación, sino por desajuste. Estaba ajustando su memoria muscular a una configuración que ya conocía, como un pianista que recuerda una melodía de su infancia. La pantalla era un confuso revoltijo de líneas de comando de administrador bloqueadas y errores de firewall. Las herramientas de diagnóstico aparecieron en el panel más visitado. Lea exhaló lentamente por la nariz. Estaba lo suficientemente familiarizada con la interfaz como para comprender que ya se habían realizado 3 intentos de recuperación en segundo plano. Todos habían fallado. Eso significaba que la intrusión no era violenta. Era personal. Había sido diseñada para infiltrarse, no para destruir. Su mirada se elevó, no hacia el código, sino hacia la pared detrás de la terminal. En un estante había un marco de fotos ligeramente torcido. Una niña sonriente, de apenas 5 años, estaba sentada sobre los hombros de alguien. El rostro del hombre estaba recortado, pero el reloj que llevaba en la muñeca era, sin lugar a dudas, el mismo que llevaba el furioso director ejecutivo que había irrumpido en el pasillo una hora antes. En la parte inferior del marco, un pequeño grabado: Amelia, 4 de la madrugada, bienvenida al mundo. Lea sonrió brevemente. Luego golpeó con fuerza. Amelia. La reacción fue inmediata, pero sin artificios. Sin destellos. Sin alarmas. Solo un ligero parpadeo. Apareció una nueva ventana de consulta donde antes no existía. Elliot se inclinó y se acercó, con los ojos entrecerrados. ¿Acabas de empezar? Luego se quedó en silencio. Incluso el sarcástico gerente, que estaba revisando aburrido su teléfono, levantó la vista y se quedó paralizado. Espera, ¿qué fue eso? Lea no respondió. Ya estaba un poco más adentro, avanzando con una seguridad casi coreografiada. Sus dedos no temblaron. No tecleaba como quien prueba posibilidades. Tecleaba como quien recuerda. Su cuaderno estaba cerrado sobre la mesa. No lo necesitaba. No lo comprobó. Estaba actuando. Un ingeniero se inclinó hacia adelante con los ojos abiertos. Esa tecla de bypass, ni siquiera intentamos activar el esquema de respaldo personalizado. Alguien más susurró, casi aturdido, ¿tenemos este tipo de sistema en el sistema administrativo? Silencio. Lea continúa. No estaba fingiendo. No estaba demostrando nada. Era como si ya no pudiera ver la habitación, como si se moviera a un ritmo que solo ella podía oír. La tensión en la habitación cambió. No desapareció, pero cambió de forma. Ya no era una tensión de impotencia. Era una tensión de incredulidad. Una docena de adultos certificados y capacitados observaron a un niño recorrer un laberinto que uno de ellos había construido y al que ya no tenía acceso. Durante varios segundos, nadie habló. Solo resonaban el suave y seguro chasquido de los dedos de Lie y el zumbido constante de los ventiladores del procesador. La mujer que no la había despedido, que le había permitido acercarse, murmuró. Encontró difícil la administración. El director de TI de Bazordi parpadeó. Ni siquiera debería ser visible sin autenticación. ¡Ay!, susurró alguien. Ella se autenticó, dijo otro, sin dejar de observar. ¿Con qué? Con la llave personal del CEO. El silencio se hizo más denso, ahora cargado de reconocimiento. Nadie quería decir en voz alta la verdad que se asentó como polvo en sus pulmones. Todos habían ignorado la vulnerabilidad más obvia. No un fallo técnico. Un fallo humano. Un padre que dio el nombre de su hija a las 4 de la mañana y dejó que ese recuerdo se filtrara en todo, incluso en sus contraseñas. Lea sabía dónde mirar. No porque tuviera mala suerte, sino porque entendía a la gente. Había visto suficientes puertas cerradas para reconocer las que no debían permanecer cerradas. Debió de ser Elliot quien rompió el silencio otra vez. No había venido a explicar ni a intervenir,
sino a arrodillarse en silencio a su lado. «Estás en el casco», dijo en voz baja. «¿Qué buscas ahora?» Ella no lo miró. Pero respondió clara y tranquila. «El primer nodo. Si encuentro el patrón de entrada, puedo desactivar el bloqueo». Sus manos no se detuvieron. Escaneó registros, informes de errores, datos corruptos, algunos camuflados para parecer inofensivos, pero sus dedos no cayeron en trampas. Era como si hubiera nacido para esto. Nadie le había enseñado. No había tomado clases. No había obtenido certificados. Su aprendizaje provenía de tutoriales fragmentados, dispositivos rotos y largas y solitarias noches dedicadas a exprimir maquinaria averiada. Y sin embargo, allí estaba ella, haciendo lo que ninguno de ellos podía hacer. La habitación permaneció congelada detrás de ella, silenciosa, humilde, observando cómo la niña se deshacía de las capas de fracaso acumuladas a lo largo de los meses. Lo que empezó como una especie de broma, una apuesta ridícula, se había convertido en algo más siniestro. Una revelación. Una verdad que ninguno de los dos quería afrontar. Habían descuidado lo esencial. Y cuando Lea atravesó la primera capa de cifrado, cuando la pantalla de bloqueo desapareció y apareció un nuevo conjunto de campos de acceso, cuando la capa roja estática desapareció de una de las pantallas centrales, nadie rió más. La noticia se propagó más rápido que cualquier proceso de aprobación. Circuló de departamento en departamento, no en forma de memorandos oficiales ni a través de cadenas jerárquicas, sino como un susurro. Se escabulló entre manos temblorosas que sostenían tazas de café, entre ojos abiertos que escudriñaban las pantallas. La hija de la limpiadora está haciendo algo en el sistema. Parecía un chiste que se había escapado de los límites, algo que no debía llegar a la alta dirección. Pero eso fue lo que pasó. A Meille Parvin. A Marc Delare. El director ejecutivo de toda la empresa. Y el año, la tecnología y el silencio lo acompañaron hasta una pequeña sala de reuniones 2 pisos más arriba. Contempló la pantalla ennegrecida de su tableta mientras los indicadores se desplomaban como barcos que se hunden. Los ejecutivos, con sus voces tensas y quebradizas, llenaban el aire de súplicas a los inversores, dulces mentiras y sonrisas forzadas que lo mantenían todo en orden. Pero Marc no escuchaba. Sus dedos tamborileaban furiosamente sobre la tableta. Luego, con un movimiento repentino, la arrojó sobre la mesa y miró fijamente a su asistente. «¿Por qué el sistema todavía no funciona?», ladró. El asistente, apenas mayor que Elliot, balbuceó algo sobre niveles de encriptación, protocolos de violación, y luego agregó en un susurro: «Señor, alguien está trabajando en ello». Marc entrecerró los ojos. «¿OMS?» La asistente de glúteos, una chica en el vestíbulo, la hija de un técnico, creo. Marc parpadeó. Como si las palabras hubieran sido pronunciadas en un idioma extranjero. No respondió. Se levantó, se dio la vuelta y salió de la habitación con pasos rápidos y abruptos. Se dirigió directamente al piso en cuestión, con la sospecha burbujeando en su interior como veneno. Lea no sabía quién era Marc Delare. No sabía que él la observaba desde detrás de la ventana, como un halcón observando un enigma desafiante. Toda su atención se centró en la terminal. Los troncos corruptos se estiraban hacia abajo, como hilos que había estado tirando desde los 5 años. Tenía los labios fruncidos. El ceño fruncido. Su cuerpo se inclinaba ligeramente hacia adelante, una postura moldeada por cientos de noches encorvadas sobre componentes recuperados. Sus manos no temblaban. No es que no estuviera nerviosa. Pero porque no tenía tiempo para tener miedo. Cada segundo de vacilación era un segundo más que el sistema se alejaba de la recuperación. Ya había penetrado 3 capas del casco, sin usar las herramientas de acceso, sino siguiendo ciegamente los esquemas, confiando más en ellos que en la interfaz agrietada, pues la mitad de las funciones de diagnóstico habían sido desactivadas por el propio ataque. Su cuaderno yacía a su lado, con las páginas apenas temblando en la corriente de aire provocada por el movimiento, pero no lo había consultado en varios minutos. Lea ya no necesitaba comprobar nada, había asimilado no solo la lógica del sistema, sino también la del atacante. Y nadie más lo había visto. No era solo una batalla de códigos. Era un lenguaje, íntimo, feroz, vivo,
y ella lo entendía como una segunda piel. Tras la pared de cristal, Mark se cruzó de brazos. Su incredulidad se consolidó, convirtiéndose en una sensación fría, casi frágil. Miró a esta chica, Karen, la chica de la sudadera remangada, que dejaba al descubierto unos brazos demasiado delgados y dedos que se movían con fluidez y precisión sobre un teclado diseñado para profesionales. Se giró bruscamente hacia un ingeniero que estaba a su lado. «Llama a seguridad», dijo con una voz que no admitía réplica. El ingeniero dio un salto, sorprendido. «Señor, es una niña». Mark respondió en un tono más frío que el acero, «y esta es una infraestructura que vale millones. No toleraré responsabilidades adicionales además del sabotaje». Su voz era baja, pero no necesitaba ser fuerte, era potente. La gente obedecía a Mark como las máquinas obedecen los guiones, automáticamente, sin comprender el código que gobierna el orden. 2 guardias de seguridad fueron llamados en 30 segundos. Uno de ellos ya susurraba en su auricular, con la mirada fija en la chica a través de la mampara transparente. El jefe de departamento fue el primero en notar su llegada. No dijo nada, pero su expresión cambió, la confusión dio paso a la preocupación. Se giró y los vio también, con los ojos muy abiertos. Sin dudarlo, se puso de pie, avanzando instintivamente frente a los martillos, protegiéndola con su propio cuerpo, enfrentándose a los agentes que se acercaban como un endeble cortafuegos podría interponerse entre un servidor y la ruina. Inexperto quizás, pero resuelto. Ella es la única que ha progresado hasta ahora. Su voz sonó más fuerte de lo previsto. Las palabras se le escaparon como chispas flotando sobre un charco de gasolina. Uno de los oficiales dudó, sorprendido por la seguridad en la voz del chico. El otro se volvió hacia Mark, esperando una señal. Pero Mark no respondió inmediatamente. Miró fijamente, no a la chica, ni siquiera a la terminal, sino al chico, analizando la tensión en sus hombros, el ligero temblor en sus piernas que delataba miedo, a pesar de su postura firme. El chico tenía miedo. Pero no se acobardó. «Dígame, despacio», preguntó Mark con voz suave y cortante. «¿Cómo decidió confiar nuestras medidas esenciales de recuperación a un niño? ¿Sin acreditación, sin formación, sin autorización?» Helio no lo conectó, respondió alguien con voz tranquila y mesurada. «Te lo aseguro». Se adentró más en el sistema que nunca. Y no activó ningún protocolo de emergencia. El rostro de Mark no cambió, pero algo brilló en sus ojos, un destello de duda, o quizás curiosidad. Era difícil saberlo. Detrás de ellos, los ingenieros susurraron, «Ha abierto registros inaccesibles. Ha aislado anomalías en el segundo grupo. Tal vez realmente pueda». Pero Lea todavía no levantó la mirada. No había notado el cambio de energía en la habitación. No había visto a Helio levantarse ni a los guardias vacilar. Su mente estaba inmersa en la arquitectura de la intrusión, sus pensamientos rastreando las inyecciones de comandos, revirtiendo los paquetes de datos envenenados diseñados para engañar y abrumar. No era solo talento. Era claridad, esa que solo aparece tras horas de luchar contra el caos, hasta que los patrones finalmente emergen de la niebla como estrellas en la niebla. Lea ahora entendió. El código no era aleatorio. Era personal. Lo había escrito alguien brillante y malicioso. Alguien que había inyectado su amargura en cada línea, que había tejido su resentimiento en cada rincón del sistema como una historia oculta. Avanzó, paso a paso, en sus huellas digitales, como migas de pan dejadas no para atraer, sino para desafiar. Sin miedo. Sin prisa. Su expresión no había cambiado desde que se sentó. Pero su concentración la ensordeceba. Este era el reto que siempre había soñado afrontar, no solo resolverlo, sino afrontarlo para entender. Alguien susurró en la habitación. Ella ha alcanzado un nuevo nivel. Algunas personas se acercaron, atraídas, magnetizadas. Incluso el jefe del departamento de informática, que previamente se había burlado de él, se inclinó hacia adelante, sin decir palabra, pero con una leve reverencia, casi con reverencia. Pero Lie no podía oírlos. Su mente estaba inmersa en el binario, su corazón sincronizado con la lógica pura. Estaba más allá de la distracción. Más allá de la vacilación. Ya no pedía permiso, ella era el permiso.
Ella ya estaba en la máquina. Los dedos de Lea se movían con un ritmo perfecto, guiados por algo más profundo que el pensamiento. Más profundo que el instinto, una armonía casi inconsciente entre la carne y el silicio. Ya había penetrado 3 capas más en la arquitectura del sistema, aventurándose donde nadie había ido antes. Y lo que descubrió allí no fue degradación. No fue un accidente. Fue algo completamente diferente. Fue diseño. No son los ataques desesperados y fortuitos que se suelen encontrar, sino algo preciso, incluso elegante, como si el código fuera una forma de arte. Metódico. Deliberado. Pensativo. Quienquiera que haya construido esto quería ser descubierto. Pero solo por alguien digno, alguien que supiera leer entre líneas. Lea se acercó más. Entrecerró los ojos. El código, concebido para simular una pared, se convirtió en un lenguaje. Denso. Peligroso. Y extrañamente bello. Presentaba trampas recursivas camufladas en archivos críticos, ciclos de carga anidados y árboles de decisión que imitaban la lógica del sistema tan bien que incluso los ingenieros más experimentados se sentían confundidos. Pero Lie no seguía los caminos obvios. Se movía de lado, en diagonal, como si ya conociera el laberinto. Su respiración se hizo más lenta. Ya no se trataba de resolver un acertijo. Se trataba de leer una historia. De descifrar un alma. Una línea en particular, insertada en una sintaxis corrupta, le llamó la atención. No porque estuviera mal, sino porque era, familias. El corazón de Lie se tambaleó. Primero vino la confusión, luego la curiosidad, luego algo más agudo. Un reconocimiento que se convirtió en revelación. Ella había visto esto antes. Este fragmento, esta extraña secuencia, no era una copia, sino un primo. Evolucionó, mutó, pero innegablemente nació de la misma lógica fundamental. Ella lo recordó. Estaba en un cibercafé alquilado frente al apartamento de su prima. Su madre creía que dormía en la habitación de atrás. En cambio, Lie había cogido una laptop vieja y rota con la pantalla parpadeante y había entrado en un foro olvidado. Un revoltijo de enlaces rotos, nombres de usuario crípticos y código fuente inseguro para niños. La mayor parte de la información estaba incompleta. Pero había un hilo conductor que destacaba. El título, Fantasma Digital, método de destrucción simétrica. Sin comentarios. Solo un archivo y una sola línea de texto. El objetivo no es forzar una puerta. El objetivo es ser la puerta. Era demasiado joven para entenderlo todo, pero algo en este escenario la había cautivado. Lo copió a mano en un cuaderno cuadriculado y luego pasó semanas reconstruyéndolo en la vieja computadora de su prima. Lo configuró, lo probó y lo desarmó como si fuera un rompecabezas. La versión que veía ahora no era la suya, pero provenía del mismo árbol lógico. El mismo ADN. Fragmentos idénticos. Nombres de variables familiares. Errores similares y poco frecuentes. Alguien, en algún lugar, había construido sobre este fantasma olvidado. Y ahora Lie siguió su eco a través de la tormenta. No fue casualidad. Era una firma. Sus dedos se detuvieron sobre las teclas. El hechizo de la lógica pura roto por el repentino peso del reconocimiento. Ya no contemplaba un ataque desde lejos, ya no analizaba la malevolencia anónima. Observaba el rastro de alguien que había recorrido el mismo tortuoso camino que ella, sola, fuera del alcance del sistema, autodidacta, invisible. No era solo un código malicioso. Era una huella, una voz que gritaba en la oscuridad, enmascarada por el sabotaje. Una hacker, como ella, que una vez había trazado las mismas líneas de mando prohibidas, probablemente con la misma desesperación silenciosa, probablemente sin mentor, sin curso, sin programa, solo con fuego en el corazón, una irritación bajo la piel y una mente demasiado rápida para que el mundo la comprendiera. El estómago de Lea se retorció. Porque por primera vez, ella no sabía si sentir admiración o miedo. Si alguien como ella hubiera elegido este camino, y luego hubiera preferido la destrucción al descubrimiento, ¿qué decía eso de la cuerda floja por la que siempre había caminado? Siempre se había aferrado a la creencia de que su extraordinario don, su asombrosa capacidad para percibir los sistemas como recetas, la hacía única,
quizás incluso noble. ¿Pero y si ese mismo don también la hacía peligrosa? Ella se inclinó ligeramente hacia atrás. Y me di cuenta que le temblaban las manos. Su mente estaba atrapada en una red de emociones demasiado complejas para nombrarlas. No había nadie a quien preguntar. Ningún profesor. Ningún libro de texto. ¿Qué significaba que tu enemigo se parecía a tu reflejo? ¿Lo había intentado también? ¿Quería vengarse? ¿La destrucción de Vireon fue algo personal o fue simplemente una experiencia? Una prueba creada por alguien que ha vivido superando los límites. Solo para ver cuándo, o si, se derrumbaría. El nudo en el estómago de Lie se hizo aún más fuerte. El código no era salvaje, no estaba enojado. Era limpio, frío, deliberado, paciente, y lo asustaba más que cualquier intrusión caótica. Porque significaba que quien hizo esto, tenía el control. Ni fuera de control ni en espiral, yo elijo. Pensó en la chica de la foto, Ameya. ¿Qué habría pasado si no se hubiera apagado el sistema? ¿Este truco habría eliminado archivos? ¿Datos de clientes robados? ¿Dejó a la empresa expuesta a la ruina? ¿O a algo peor? Todo parecía un desafortunado accidente. Los pensamientos de Lie se arremolinaban. Por primera vez, dudó de sí misma. Consideró quitar las manos del teclado. Dejar que alguien más intervenga. Deje que los adultos se encarguen. Pero los adultos no habían visto las huellas. Ella lo había hecho. Siguió con acento, notó el cambio en su energía, no dijo nada. Él esperó en silencio, teniendo cuidado de no molestarla. Luego se inclinó hacia adelante suavemente. Lie, dijo suavemente. Ella no levantó la mirada. ¿Encontraste algo?, preguntó. Su voz era tranquila pero decidida. Sí. Creo que sé quién hizo esto. Elliot parpadeó. ¿Te refieres a un grupo? No, susurró ella. Me refiero a alguien como yo. No respondió de inmediato. Entendió lo suficiente como para no llenar el silencio con palabras superficiales. Lie empezó a escribir de nuevo, más lento ahora. Rastreando la lógica enterrada profundamente dentro del sistema infectado. Pero algo dentro de ella había cambiado. Su postura era rígida, sus gestos más cautelosos. Sin duda, ella conocía este código mejor que nadie en la sala. Pero porque ahora comprendía la gravedad del asunto. Ya no era un rompecabezas. Fue un diálogo. Un desafío. Alguien implementó este truco a sabiendas. Que solo un cierto tipo de espíritu podía llegar a su núcleo. Alguien como ella. Y este pensamiento. Esta intimidad aterradora. Ambas la asustaban, y la fascinaban. Porque si alguien estuviera allí. Mirar. ¿Qué harían cuando se dieran cuenta? ¿Alguien llegó hasta el final? Y aún así, Lea no se detuvo. Incluso cuando sus manos empezaron a temblar. Ella continuó. Cada línea de código la acercaba más a una confrontación. Ella no lo había previsto. Ella ya no estaba arreglando un sistema. Ella estaba siguiendo un rastro. Y al final de este camino. No había ningún error. No había ningún virus. Había una presencia. Una mente como la suya. Un espejo distorsionado. Alguien que ya había recorrido ese camino. Vio el mundo como números y cifras. Y eligió transformar esta visión en un arma. Lea no sabía quién era. O por qué lo hizo. Pero ella sabía una cosa. Si tal espíritu existiera. Ella tuvo que llegar hasta el final. No para Vireon. No para Mark. Ni siquiera para su madre. Pero para ella misma. Para demostrar que había otro final. De otra manera. Otro legado. Porque ese fantasma en la máquina hablaba su idioma. Y ella estaba lista para responder. Cuando el sistema volvió a pulsar. Solo una delgada línea verde apareció en una de las pantallas grandes. La sala reacciona al unísono. Suspiros, jadeos e incluso algunas maldiciones. Pero Mark Delatre no se movió. Él no aplaudió. Él no sonrió.
Se quedó de pie al fondo de la sala con los brazos cruzados, mirando a la niña frente a la terminal. Como si naciera de la propia máquina. Sus líderes susurraron. Sus ingenieros intercambiaron miradas atónitas. Un director de proyecto comenzó a caminar de un lado a otro como si hubiera sufrido una pesadilla. Pero la mirada de Mark permaneció fija en ella. Su nombre era Lie. No hay apellido registrado. Todo lo que sabía venía de su asistente. Ella era hija de una señora de la limpieza. No hay rastro en las bases de datos. Sin historia digital. A excepción de unas pocas entradas de edificios. Y sin embargo allí estaba ella. Frente a una máquina que ninguno de sus expertos había podido reparar. Sus pequeñas manos bailando sobre las teclas. Respondiendo a lo que todo su equipo de infraestructura no había logrado decodificar. Ella había entrado. Comprendido. Fuente. Y Mark, el hombre que construyó un imperio basado en datos y en el control. No sabía qué hacer con ella. Él no habló cuando ella terminó de escribir. Y dio un paso atrás, agarrando su desgastado cuaderno contra su pecho como un escudo. Ella no levantó la vista cuando él puso una mano temblorosa sobre su hombro. Alguien le ofreció una botella de agua. Otro susurró que se debería informar al consejo. Pero Mark Delattre no dijo nada. Se dio la vuelta y salió de la habitación en silencio. Sus pensamientos son más fuertes que cualquier explosión. Regresó a su oficina. Como un hombre que vuelve sobre un camino olvidado. Sus zapatos de repente demasiado pesados. Su piel está demasiado tirante. Una vez dentro. Cerró la puerta. Despidió a su asistente con una mirada. Luego abrió los archivos BD. La grabación ya estaba marcada. Lea Martel, frente a la terminal. Rebobinó la secuencia. Observó desde el momento en que se sentó. En el segundo que se reinició el sistema. Lo estudió cuadro por cuadro. Eso no fue lo que ella hizo. ¿Pero cómo? En la postura. Su quietud. Le recordó una escena que había guardado durante décadas. Pero la memoria, obstinada y silenciosa. Surgió. Un camino de tierra. Una niña de 8 o 9 años. Sentada en un escalón con una radio rota sobre sus rodillas. Enrollando cables con los dedos ennegrecidos por la grasa. Ella nunca habló. Ella esperó. Todos los días después de la escuela. Todos los días después de sus compras. Ella no tenía familia. Sin futuro. Un día. Ella le había dicho que si arreglaba la radio. Tal vez escucharía voces de un mundo mejor. Y una tarde. La radio había chispeado en sus manos. Ella no se inmutó. Ella simplemente se rió. Mark Delattre se quedó congelado detrás de ella. Y un día. Ella desapareció. Ni una palabra. Sin explicación. Él nunca había preguntado. Él no había querido saberlo. Lo enterró, como tantas otras cosas. Convencido de que olvidar era una fortaleza. Que sobrevivir significaba dejar atrás a quienes no podían seguir el ritmo. Pero mirando a Martel congelado en la imagen de su pantalla. Algo se rompió. No era solo una cuestión de talento. Me era familiar. Mark Delattre cayó en su silla. Con las manos cruzadas sobre la boca. El vídeo ha sido pausado. Pero le quemaron los ojos. No estaba acostumbrado a que lo sacudieran. Había cerrado contratos por valor de varios miles de millones de euros. Sobrevivieron a los golpes de Estado en las salas de juntas. Endurecidos infiernos de relaciones públicas. Pero nada lo había preparado. Para esta chica tranquila. Hacer lo que nadie más podía hacer. No para alabanza. No por el dinero. Sino simplemente porque podía. Y la verdadera pregunta no era solo qué había hecho. Eso es lo que significaba. ¿Cómo llegó a ser el hombre? ¿Quién casi llamó a seguridad? ¿En un niño cuya inteligencia eclipsaba todo su departamento? ¿Cómo llegó a juzgar a la gente? Por títulos, insignias. Perfiles. Y olvidado.
Este genio a menudo susurra. Desde los rincones nadie mira. Él no se sentía culpable. Se sintió despierto. Porque en algún lugar a lo largo del camino había cortado la parte de sí mismo que creía en los milagros. Y ella lo había devuelto. No con discursos, pero con el peso de sus dedos sobre un teclado. Rebobinó de nuevo. Desacelerar. Sus gestos eran un lenguaje. Un código. Se detuvo en una imagen. Su mano, colocada en el borde de la terminal. Dedos curvados. Escuchar metal. Pensó en aquella niña desaparecida. ¿Lea también desaparecería? ¿Alguien lucharía por verla? Su corazón se hundió. Él sabía lo que el mundo le haría. Si nada cambiara. Enterrarían su regalo. En silencio. Pobreza. Burocracia. Quizás algún día le agradecerán. Quizás incluso glorificarlo. Así que olvídalo. A menos que lo detenga. A menos que actúe. No como director ejecutivo. Pero como hombre. Un hombre que vio desaparecer a una niña. Porque nadie sabía cómo sostenerlo. Lea había hackeado su sistema. Pero más que eso. Ella había hackeado su. ¿Y ahora? En la calma de su imperio. Rodeado de todo lo que alguna vez consideró importante. A Marc Delattre solo le quedaba una pregunta. ¿Qué debe hacer con este niño? ¿Quién acababa de romper su mundo? Y siguió mirando. ¿El vídeo? La muchacha. Su rostro es ilegible. Y, sin embargo, dolorosamente familiar. A la mañana siguiente. Ella fue llamada de regreso. No con honores. No con un coche. No con una carta. Solo una simple solicitud. Transmitido a su madre por un supervisor nocturno. Lea no hizo ninguna pregunta. Ella bajó la cabeza y se preparó. Como siempre lo ha hecho. Comprobó que su cuaderno estaba en su bolso. Que sus zapatillas gastadas se mantuvieron unidas. Que la misma sudadera con capucha. El que siempre se le escapaba de las muñecas. Todavía estaba sobre sus hombros. Su madre no la acompañó. Ella se detuvo en la entrada. Ojos preocupados. Labios apretados. Lea cruza sola las puertas de cristal. Un asistente la guió cortésmente. En una habitación con una mesa larga. Y solo una silla azul al final. Nadie esperó con aplausos. Nadie ofreció jugo de naranja. Nadie expresó su aprobación. Todo había cambiado. Ya no era considerada una niña. Ella fue vista como algo más. Algo que no entendieron. Ella se sentó en la silla azul y esperó. La habitación olía a betún de limón y desinfectante. La ropa de su madre. Pero a ella no le importó. Entraron uno por uno. No todo el equipo. Solo los más importantes. Elliot estaba allí. Cuaderno en mano. Y le dedicó una pequeña sonrisa alentadora que alivió un poco la tensión en sus hombros. Una mujer mayor, de pelo corto y gafas cuadradas, hizo la primera pregunta sin preámbulos. ¿Cómo lo hiciste? Su voz era tranquila, pero teñida de condescendencia. Lea parpadeó. ¿Qué parte? Algunas personas sonrieron, no con burla, sino con una especie de admiración sorprendida. El fallo del bucle, explicó alguien. Una intrusión estratificada. Un seguimiento de subniveles de anidación. Lea apretó con fuerza el lápiz. Sintió esa tensión familiar creciendo en su interior, esa misma voz interior que le susurraba que los adultos nunca querían respuestas, solo confirmación de sus suposiciones. Pero esta vez nadie lo interrumpió. Nadie desestimó lo que ella pudiera decir. Estaban esperando. Estaban escuchando. Ella miró a su alrededor y luego habló con toda la honestidad que pudo reunir. No sé cómo explicarlo con palabras. Se hizo un silencio, pero él no se sintió avergonzado ni decepcionado. Estaba abierto y atento. Lea se inclinó lentamente hacia su bolso y sacó un cuaderno. Lo abrió y descubrió una página en blanco.
Pero te lo puedo mostrar. El lápiz empezó a moverse. Raspó suavemente el papel a la vista de toda la habitación. Dibujó sin levantar la vista. No era código. No era un diagrama real. Lo que apareció en la página estaba en algún punto intermedio, una estructura que se desplegaba en algo así como ramas de árboles, con bucles que serpenteaban como ríos, patrones coloridos que evocaban la complejidad de los mapas meteorológicos. Dibujaba con una velocidad y precisión asombrosas, conectando elementos con símbolos que solo ella parecía entender. No escribió ni una sola palabra ni ofreció la más mínima explicación. Ella estaba construyendo. Exactamente como construía las cosas en su mente cuando estaba decodificando un problema. Después de unos minutos, dio vuelta a la página y la empujó suavemente sobre la mesa. Nadie se movió. Entonces Mark, sentado justo frente a él, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, se inclinó hacia adelante. Tiró de la sábana hacia sí. Él no preguntó qué significaba. Él simplemente observaba, en silencio, pasando la página de lado a lado, escudriñándola, no con los ojos de un ingeniero, sino con la mirada de alguien que intenta ver más allá de la superficie. Lea lo observaba atentamente, no porque esperara elogios, que no esperaba, sino porque el momento había cambiado. Ya no se trataba del sistema. Se trataba de ser visto. Mark continuó pasando la página lentamente, haciéndola girar entre sus manos, como si un ángulo preciso pudiera revelar su verdad. Entonces se detuvo. Sus dedos se congelaron en el borde. Lie lo sintió, un cambio, sutil pero real, en sus hombros. Él lo había visto. No solo el dibujo, sino lo que representaba. Un mapa. No a la ruptura, ni siquiera a la solución, sino a ella. Un camino interior. Una forma de comprender cómo funcionaba su mente. Cómo superó los problemas, cómo vio más allá de las etapas habituales y conceptualizó lo que otros no podían. Ella no les había dado ninguna línea de código. Ella no les había dado ningún árbol lógico. Ella les había dado su opinión, en el único idioma en el que confiaba. Y Mark lo entendió. Otros comenzaron a inclinarse hacia adelante, lentamente, sintiendo que algo importante estaba sucediendo, aunque todavía no sabían qué. Pero Lea lo sintió. Mark ya no sabía, recordaba algo. Algo que ella no podía nombrar, pero que podía ver claramente en sus ojos. Ya no la consideraba una anomalía ni siquiera un prodigio. La miró como una persona, como alguien que alguna vez había sentido ese mismo tipo de pensamiento dentro de sí mismo. Lea se enderezó un poco en su silla, sin saber qué decir. No lo había planeado. No esperaba encontrarse en una habitación llena de adultos que no discutían, que no eran condescendientes, pero que guardaban silencio porque, por primera vez, ella había llenado ese silencio con algo que no podían negar. Ella buscó su cuaderno nuevamente pero se quedó paralizada cuando Mark levantó la vista. Su rostro se había suavizado, no con lástima, sino con comprensión. No le dio las gracias. No asintió. Golpeó la página suavemente con el dedo y preguntó: ¿Cómo se llama este bucle? Ella parpadeó. No tiene nombre. Es solo una forma de evitar que la estructura se derrumbe cuando el problema empieza a acumularse. Él asintió lentamente. Eso es exactamente lo que pasó ayer. Ella dudó y luego dijo suavemente: sí. Él empujó la sábana hacia ella. Quédatelo. No lo cambies. La solución no fue el papel. Era ella. Y su corazón latía con fuerza. Por primera vez, no acababa de resolver algo. Ella había dicho algo. Y él lo había oído. Cuando ella le entregó el dibujo y él lo giró hacia un lado, comprendió. No es el sistema. Hijo. Mark sabía que estaba incumpliendo todos los protocolos. Se dio cuenta en cuanto le pidió a su chofer que girara a la izquierda hacia las colinas en lugar de dirigirse a la oficina. Dijo que no al elegante coche negro. No al guardaespaldas. No al asistente de ojos nerviosos que intenta entregarle una carpeta con notas de la reunión. Lo que necesitaba no estaba en estas páginas. Fue en la casa de una niña. En un lugar muy específico, el tipo de lugar en el que ningún miembro de su junta directiva se habría atrevido a poner un pie.
Se bajó del taxi al final de un callejón estrecho. La atmósfera cambió, no el lugar, sino la atmósfera. Era la primera vez en años que iba a algún sitio sin que nadie lo esperara. Tuvo que preguntar 2 veces qué puerta le pertenecía. Cuando finalmente se abrió, la madre de Lea se quedó paralizada al verla, escoba en mano y con los ojos muy abiertos. ¿Es usted el señor Valle?, preguntó, medio susurrando, medio asustada. Su primer instinto no fue el orgullo. Hubo pánico. ¿Su hija había hecho algo malo? No lo hizo a propósito, comenzó. Lo hizo todo bien, dijo Mark con tono firme y tranquilo. Vine a ver su mundo. Te prometo que no pasó nada malo. Pero la madre de Lie no se relajó. Se alejó lentamente, sin apartar la vista de él, como quien espera una mala noticia. Lea se sentó con las piernas cruzadas en el suelo frente a una bandeja de plástico llena de redes de resistencia, como si nada de esto fuera inusual. Ella no se levantó a saludarlo. Ella no se sorprendió. Ella simplemente levantó la vista, le entregó una radio vieja y rota y le preguntó: ¿Puedes arreglar esto? Sin saludo. Sin molestias. Solo un desafío directo y sincero. Mark lo recogió con cuidado, examinando su edad, sus daños y el silencio en el interior. Sabía cómo hacerlo, dijo. Hace mucho tiempo. Entonces pruébalo, dijo, entregándole un destornillador como si le estuviera pasando un palo. Se puso en cuclillas, con las rodillas más doloridas de lo que quería admitir, y comenzó a desenroscar el respaldo. Sus dedos eran lentos, embotados por demasiados años de distancia profesional. Lea observó en silencio. Pacientemente. Su madre estaba cerca, dudando en intervenir, hasta que un niño pequeño apareció desde la cocina, sosteniendo un tenedor y un plato vacío. «Hay más», gritó. «Solo si alguien devuelve el siguiente lote», dijo una voz. «Tu turno, Máxime». El muchacho, Gemim, corrió de todos modos, con el plato extendido. «¿Es tu hermano?», preguntó Mark. «Mi primo», respondió Lie. «Ahora vive aquí. De hecho, todos vivimos aquí un poco». Esto explica el colchón contra la pared. La pila de platos en una bañera. Cepillos de dientes pegados en un solo vaso junto a la puerta. Mientras Máxime asaba los bordes de los panqueques, la madre de Lea explicó que solo usaba el quemador del medio porque los demás generaban demasiadas chispas. Mark estaba de pie en un rincón, con las piezas de la radio sobre sus rodillas. Se sentía extraño y más arraigado que en meses. Observó a Lea arrodillarse junto a Máxime y le mostró un condensador en una placa de circuito. Si es demasiado baja, explicó, la carga se disipa antes de que la señal pueda cambiar. Hay que encontrar la resistencia adecuada. Pero eso no es justo, se quejó Máxime. Ni siquiera sé qué es la resistencia. Entonces aprende, dijo con calma. Así lo hice yo. Mark permanece en silencio. Él miró. Sin juguetes. Sin pantallas. Sin distracciones. Una sala de estar tejida con cuadernos, retazos, diagramas, ventiladores, radios y reproductores de DVD rotos, todo reutilizado. Todo aprendido en el trabajo. Fue entonces cuando comprendió lo que había visto en ella. Sin precisión refinada. Supervivencia. Sin pánico, sino tenacidad. Tenacidad forjada a partir de los escombros y la necesidad. Y aún así, funcionó. Después de no poder reconectar un transistor por tercera vez, finalmente preguntó: ¿Dónde aprendiste todo esto? Lea se encogió de hombros. En ninguna parte. En un momento dado, me pareció obvio. Como las matemáticas. Pero con chispas. Ella se volvió hacia Máxime. Hace 2 semanas, ni siquiera sabía que era un diodo. Ahora puede comprobar la polaridad sin quemarse los dedos. Solo una vez, y gritó Máxime. Una chispa muy grande, murmuró Martel. Mark se rió. Una risa real. El primero en mucho tiempo. No esperaste a que te sermonearan, murmuró. Simplemente perseveraste. Lea se encogió de hombros nuevamente. No tuve elección. Su voz era pragmática.
No amargo. No estoy triste. Simplemente cierto. No lo dijo como una queja. Ni siquiera se dio cuenta de que era excepcional. Y eso fue lo que más le impactó. Ella no actuó como alguien que había sido agraviado. Ella actuó como alguien que había aceptado las reglas del mundo y las había reescrito en silencio. Mientras se sentaban a comer los panqueques desiguales, Mark miró a su alrededor. Azulejos agrietados. Cables colgantes. Un ventilador que zumbaba pero no giraba. Pero lo que lo motivó no fue la pobreza sino el objetivo. Cada objeto tenía un uso. Cada superficie tiene una función. Había construido un laboratorio con escombros. Una escuela que surge del silencio. Y lo que es aún más asombroso, lo hizo sin amargura, sin ira, sin buscar venganza ni reconocimiento. Solo curiosidad. Sed de comprensión. Lea le entregó una página de cuaderno rota. En los bordes había garabatos de crepé. En el centro, un diagrama del circuito. Almacena una carga intermitente, explicó. Sin batería. En caso de emergencia. Mark no tenía palabras. No se esperaba ninguna reacción de un niño que había encontrado electricidad en escombros rotos y la había convertido en su lenguaje. Él solo sabía lo que sentía. Culpa aguda. Maravilla silenciosa. Y una creciente conciencia. Ella nunca había sido descubierta por el sistema. Se había vuelto demasiado brillante como para ignorarla. Y en cierto modo, había hecho todo esto sin odio. Como una flor atravesando el hormigón. Mark salió de su casa esa noche con un peso en el pecho. Un peso que no desaparecía. Lo siguió hasta su reluciente oficina, se sentó a su lado en las videollamadas que ya no podía seguir y se aferró a él durante la seca jerga legal de las cláusulas de responsabilidad y el riesgo corporativo. No escuchó nada al respecto. Lo único que podía pensar era en una chica que le entregaba un circuito dibujado en una receta de panqueques. A la mañana siguiente, antes de que llegara su equipo, Mark reescribió la política de prácticas en Vireon. Eliminación de restricciones de edad. Filtros de rendimiento académico ajustados. Las verificaciones de antecedentes y las billeteras digitales ahora son opcionales. No esperó la aprobación. No lo necesitaba. Él era aprobación. Luego volvió a llamar a legal. Esta vez, para crear un fondo de becas. No para prodigios de escuelas de élite. Pero para mentes como la de Lie, hay una brillantez cruda e invisible, oculta en lugares donde nadie jamás ha buscado. Y luego hizo algo que nadie podría haber predicho. Él le dio un nombre a este nuevo fuego dentro de él. No después de él mismo. No después de un producto. Él lo llamó la Pretec. Un homenaje silencioso a una niña que enfrentó el caos y triunfó. Mejor que cualquier adulto en la sala. Y sin embargo, a pesar de todo esto, algo dentro de él permanecía inestable. No había ninguna duda al respecto. Sus acciones fueron justas. Habían sido necesarios. Pero eso no fue suficiente. Lo que Lie le había dado, lo que ella le había dado a ellos, no era simplemente una solución. Era un espejo. Un desafío. Un recordatorio de algo que había enterrado hacía mucho tiempo. Ninguna placa podría responder a esta pregunta. Sin financiación, sin bonificaciones, sin reconocimiento. Debería haber venido de él. Entonces llamó a su madre. No a través de un asistente. Sin filtros de protocolo ni intermediarios. Él mismo marcó el número y, torpe y nervioso, le preguntó si podía volver a la oficina. Solo para hablar. De manera informal. Verdadero. Ella dijo que sí. Pero su voz temblaba, como si no pudiera creer que fuera real. Cuando llegaron, Mark Delattre no los llevó a una pequeña oficina ni a un laboratorio en un rincón. Los condujo a la sala de reuniones. El lugar de las decisiones millonarias. Asociaciones. Conversaciones que dan forma al futuro. Él la quería allí. El necesario ella está allí. Ella no parecía impresionada. Ella parecía un poco aburrida. Pero ella estaba sentada, con el cuaderno en la mano, como siempre. Su madre apretaba fuertemente su bolso, tensa,
como si fuera a desaparecer en cualquier momento. Mark se aclaró la garganta. Más de una vez. Luego habló. Has cambiado la forma en que vemos las cosas, dijo, mirando a Martel. No solo sistemas. Gente. Talento. El tipo de persona que merece liderar. Has entrado en el caos, dijo, volviéndose hacia Lie. Y no te echaste atrás. No esperaste permiso. Lo resolviste. Su madre intentó sonreír, pero las lágrimas brotaron demasiado rápido de sus ojos. Mark los miró a ambos. Hice algunos cambios, dijo. Hay una beca a tu nombre. Y un verdadero programa de mentoría. Sesiones individuales. Tendrás acceso al laboratorio. A las herramientas. A los cursos. A todo. Su madre emitió un sonido suave, entre un sollozo y un jadeo, y se llevó la mano a la boca. Pero Lie no lloró. Ella ni siquiera parpadeó. Ella simplemente asintió, como si todo lo que le acababan de sugerir ya existiera en su mente desde hacía años. Como si ya hubiera imaginado el laboratorio, las herramientas, las horas tranquilas de experimentación, la oportunidad no solo de observar, sino de construir, de dar forma, de hablar el lenguaje de las máquinas en un lugar donde la gente finalmente escuchaba. Mark lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, no vio las paredes de cristal, las proyecciones financieras ni los indicadores sobre los que había construido su imperio. Él vio potencial. Potencial crudo, silencioso e inquebrantable. Y vio la responsabilidad. Se quedó quieto, sin saber si decir más. Pero Lea habló primero. Con voz suave, casi tímida, pero firme. ¿Podré trabajar en mis propias ideas? Mark dudó un segundo y luego sonrió, sinceramente. Sí. No solo permitido. Animado. Ella asintió de nuevo, lentamente, como quien sopesa ecuaciones no de números, sino de confianza. Su madre aún no había hablado. Sus ojos brillaban con lágrimas que no se atrevía a dejar caer. Ahora sus manos temblaban, no de miedo, sino de absoluta incredulidad de que algo en su vida, en la vida de su hija, pudiera finalmente desaparecer bien. Entonces Lie se volvió hacia ella y le susurró una sola palabra. Mamá. Esa sola palabra, tan pequeña y llena de luz, rompió el silencio. Su madre se inclinó hacia adelante y tomó su mano, y esta vez ninguno de los dos intentó ocultar su emoción. Mark retrocedió un poco, dejándoles espacio. No había nada más que decir. El resto, comprendió, lo escribiría ella. Ni en archivos, ni en informes de empresas, ni siquiera en patentes. Pero en la revolución silenciosa de un niño una vez invisible, ahora visto. Una niña que una vez dibujó sola en un banco mientras el mundo pasaba rápidamente a su lado. Y que ahora, con el mismo lápiz, volvería a dibujar el futuro.